Buenas tardes, bienvenido a su clase de ciberseguridad. Vamos a iniciar la sesión del día de ahora, pero antes, ¿verdad? De ir a la clase, debemos de revisar el versículo en el cual vamos a estar meditando esta semana. Siguiendo la dinámica de verso por verso, hoy nos toca ir a Mateo 6:25, el cual nos dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El valor que vamos a estar destacando de este versículo es: no te afanes, no te afanes. Es curioso, ¿verdad? De que el afán también lo podríamos ver sinónimo de una preocupación. Y la definición de preocupación es preocuparse antes de tiempo. O sea, es ocuparnos de algo que no ha sucedido aún. En otras palabras, un afán o una preocupación está relacionada con cosas que quizás a veces nuestra mente nos juega, ¿verdad? Y nos hace pensar qué pasaría, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? O en qué situación me voy a ver metido cuando ni siquiera eso ha sucedido. Eh, Jesús estaba consciente que muchos de sus discípulos eran personas, digamos, que no tenían nada en términos de dinero. Aunque él había venido hablando de riquezas, el énfasis era como para hacer saber a sus seguidores que él estaba buscándolos no por sus posesiones, él estaba buscándolos por sus corazones. Muchos de los discípulos de Jesús dejaron todas las cosas que tenían. Cuando la Biblia nos dice, por ejemplo, de algunos de ellos, podemos pensar que eran quizás personas muy pobres o personas que no tenían un buen estatus social o económico. Lo cierto es que sí, una gran mayoría de los seguidores de Jesús fueron de esa forma, de los discípulos, pero hubieron otros que no, hubieron otros que tenían sus comodidades. Por ejemplo, el nada más y nada menos que el escritor de Mateo, el mismo apóstol Mateo, eh, fue alguien muy acomodado, puesto que era publicano y era recaudador de impuestos. Y los recaudadores de impuestos eran mal vistos por los judíos de aquel tiempo, pero se sabía que llevaban una vida bastante acomodada, bastante cómoda, puesto que ingreso tenían. Y aún así, Mateo nos dice la misma Biblia que cuando Jesús le dijo, ven y sígueme, fue un llamado muy simple, pero digamos muy significativo, ¿verdad? Porque le dijo, ven y sígueme, y Mateo, dejándolo todo, le siguió. Así de simple. Dejando todas las cosas materiales, le siguió. Igual muchos de los que se dedicaban a la pesca, que la pesca era su forma de sostenimiento, no solo de ellos, sino también de sus familias. Incluso hubo un par de hermanos, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo, que según los historiadores, Zebedeo tuvo que haber sido un mercader, digamos, de la pesca bastante próspero, bastante grande y dueño de varias embarcaciones, ¿verdad? Y por eso sus hijos se dedicaban a lo mismo. Pero el punto es que podían preocuparse en algún momento. Seguir a Jesús posiblemente implique limitaciones en la vida, limitaciones económicas, limitaciones, digamos, en términos de que dar la vida por la causa del Evangelio no es algo que pinte a prosperidad. Muchas veces quizás hay un grupo de, de esos pseudo predicadores, ¿verdad? Que vienen y nos pintan como que si yo sigo a Jesús voy a obtener prosperidad, o si yo sigo a Jesús voy a ser millonario. Jesús nunca dijo eso. En ningún momento dijo eso. Al contrario, Él nos dio el más claro ejemplo de humildad diciéndonos que Él, siendo el Hijo de Dios, nació en un pequeño pesebre. Creció aprendiendo el oficio de su padre terrenal, digamos, de José, siendo un carpintero. Y luego comenzó su ministerio. Pero el ministerio de Jesús no era un ministerio que anduviera derrochando prosperidad. Al contrario, era de sanidad y de salvación, ¿verdad? Eran objetivos diferentes.
Pero les recuerda acá y nos recuerda a nosotros que nuestro Padre Celestial está pendiente de nuestras necesidades. Y claro, si lo vemos así, el alimento y el vestido representan una necesidad en el ser humano. Pero aún así, Dios está pendiente de nosotros. Bueno, vamos a dejar esta parte hasta acá y vamos a continuar con la lectura, ¿verdad? Para conocer un poquito más en profundidad lo que es la Ley Especial contra Delitos Informáticos o Delitos Cibernéticos. Habíamos dicho que es importante documentarnos a nivel de nuestro país cómo está legislado, digamos, la parte de los ciberdelitos, o delitos cibernéticos, como le dicen acá, ya que esta es la normativa que se aplica aquí. Es decir, a veces cuando pensamos a nivel internacional, pues se nos olvida que antes de irnos a ese punto, debemos pensar localmente. Habíamos estado hablando hasta acá, hasta el artículo 10 habíamos revisado lo que era la definición de estafa informática, las penas que eso recibía por estafa informática. También, ¿verdad? Habíamos hablado un poquito acerca de lo que es el fraude informático, que a veces quizás los términos, cuando no los conocemos muy bien o no sabemos sus definiciones, podemos confundir una estafa con un fraude, pero explicábamos que son cosas diferentes, ¿verdad? Ya que no implica la misma situación. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que viene siendo el espionaje. Esa estaría, o sea, del artículo 10 en adelante, recordemos que estos serían ya los ciberdelitos que se reconocen acá en nuestro país. Es decir, cuando hablamos de una estafa informática, cuando hablamos de lo que sería un fraude informático o un espionaje informático, esos ya serían los delitos relacionados al uso de tecnologías para cometer crímenes y que por lo tanto están legislados dentro de nuestro país y que por lo tanto, ¿verdad? Podemos ser llevados a un juicio si cometemos alguno de estos hechos. Y debemos de estar conscientes de ello. Decíamos, ¿verdad? Ese alegato de que yo no sabía, yo desconocía, ya no tiene validez cuando hoy las leyes están al acceso de todo el mundo en la red de redes para leerlas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora lo que sería el espionaje. Bueno, como su nombre lo indica, ¿verdad? Espionaje, pues es cualquier situación que vaya a obtener información de una persona. Pero es curioso verlo cómo lo define el artículo 12, porque dice, el que con fines indebidos obtenga datos, información reservada o confidencial contenida en un sistema que utilice las TIC o cualquiera será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Y ya habíamos dicho que hay una diferenciación, es decir, estas leyes que están acá casi siempre nos dejan esa pauta de que la primera parte es para cuando se actúe en contra de una empresa, de una sociedad, por ejemplo, o incluso se actúa en contra de una persona natural. Debemos tomar en cuenta eso, personas jurídicas, personas naturales. De acuerdo a las definiciones legales, una persona natural somos todos los que hemos nacido en El Salvador, que se nos reconoce, digamos, como ciudadanos de ese país y que tenemos lo que vendría siendo un documento de identificación. Por otro lado, una persona jurídica es la que se estableció ante la ley, ante el Estado, a través de la conformación de lo que vendría siendo un testimonio o una escritura pública ante un notario. Por lo general son, digamos, sociedades anónimas, pueden ser uniones de personas también eh, o sociedades de capital variable, sociedades de responsabilidad limitada, es decir, todo tipo de sociedad que se cree con el fin de establecerla como una empresa, a eso le conocemos en la parte legal como una persona jurídica. Entonces, la primera parte, es decir, que va de 5 a 8 años, es como para cubrir a personas naturales y personas jurídicas. Pero por el otro lado, siempre encontramos que las penas aumentan cuando eso va relacionado a instituciones del Estado, de instituciones del aparato ejecutivo, del aparato legislativo o del aparato judicial, ¿verdad? Si se ha metido con algo de eso, pues debemos tomar en cuenta que
la sanción es mucho más grande y nos dice que es de 6 a 10 años. Ahora, aquí vienen cuestiones en donde uno comienza a decir, bueno, esta ley como que es una ley a medias, ¿ya? Porque si bien es cierto, se dice que no se puede espiar, pero vemos que los organismos de inteligencia del Estado sí lo pueden hacer. De hecho, anda ahí una bulla por ahí de un famoso sistema, ¿verdad? De que adquirió el gobierno actual y que tiene la capacidad de eso, ¿verdad? E incluso se sabe que a personas ligadas, digamos, a los partidos de oposición, ¿verdad? Los han estado investigando a través de sus teléfonos, sus correos electrónicos y otras cosas más. Claro, ¿qué sucede ahí? Ahí se justifica porque quien hace eso no es un espionaje, eso es una investigación. O sea, no estamos espiando, los estamos investigando. De ahí, en ese sentido, pues los organismos de inteligencia, ¿verdad? Como el organismo de inteligencia de acá del Estado salvadoreño, pues, tiene esa facultad de hacer. Igual, ¿verdad? Que otras agencias internacionales. No es que estén como espiando a alguien, sino que ellos dicen, bueno, esto es por seguridad nacional que lo hacemos. Entonces, tenemos sospechas sobre cierto individuo, sobre cierta persona, y le damos seguimiento para ver si está cometiendo un delito o no. Ahí es donde entonces se rompe eso, ¿verdad? No es que la ley sea para unos y otros no, simplemente depende de a quién se le aplique. Es decir, esos aparatos de inteligencia están autorizados para realizar ese tipo de situaciones. Em, Cuentan con permiso de quién? Bueno, del mismo Estado para garantizar la soberanía y la seguridad del mismo. ¿Ve? Entonces, no se incurre realmente en un delito si lo está haciendo un organismo de inteligencia que pertenezca al Estado. ¿Quién sí? Bueno, cualquier otra persona que no sea de un organismo de inteligencia, que no esté ligado a un aparato de seguridad, pues se podría clasificar ya como espionaje el instalar algún tipo de software o algún tipo de aplicación en algún sistema que busque pues obtener información confidencial o reservada. Bueno, ahí tendríamos entonces en el artículo 2. Significa que debemos tomar en cuenta ya estafa informática, fraude informático, espionaje. Serían ya tres delitos que estarían contemplados en la ley. Ahora vamos a hablar respecto del hurto por medios informáticos. Debemos tener claro, ¿verdad? Que en términos, digamos, de definiciones, un robo no es lo mismo que un hurto. Son cosas diferentes. Eh, Hay veces los asociamos a como que es lo mismo, quizás porque estamos acostumbrados más a la palabra robo que hurto, pero si lo aplicamos a cualquier cosa fuera de ese ámbito, ¿verdad? Yo soy víctima de un robo cuando sufro de un asalto, cuando alguien a mano armada, a punta de una pistola, por ejemplo, me quita alguna posesión. Eso es un robo. Por otro lado, el hurto es lo que ocurre cuando la víctima no se da cuenta que le están sustrayendo sus cosas. Por ejemplo, se habla de hurto a nivel de vehículos. Cuando les quitan piezas o sacan cosas del interior del vehículo y la persona o la víctima no estaba allí, a eso se clasifica como un hurto. Son cosas, digamos, relacionadas. Al final de cuentas, diríamos, al final de cuentas, un robo, sí, pero en una la víctima está ausente y en el otro la víctima está presente. Entonces, eso se aplica también a la parte hoy de los medios informáticos. Por eso el artículo 13 nos dice que por medio de las TIC, y nótese cómo la ley hace, cuando dicen TIC, están abarcando todo, porque como el término tecnología de la información y comunicación es un término que ha ido evolucionando, es decir, que lo que hoy decimos que son las tecnologías de la información y comunicación, mañana seguirán siendo las que ya existen, más las nuevas. Es un término, digamos, progresivo en el sentido de que no es que solo las que cuando hicieron la ley eran las TIC, no. Todas las nuevas tecnologías que vayan saliendo
van a clasificarse como tecnologías de la información y la comunicación. Ese es el término que surgió. Vean. Hoy hay otros términos por ahí asociados o que se derivan de las TIC. Está, por ejemplo, como las TAP, ¿verdad? Las tecnologías del aprendizaje. Están las TEP, que son las tecnologías del empoderamiento. Pero el punto es que toda herramienta tecnológica, llámese computadora, llámese teléfono, llámese tableta, llámese laptop, o qué sé yo, un smartwatch, un smart TV, toda cuestión que tenga capacidad de un sistema operativo que funcione a través de lo que es un software y que aparte de eso tenga acceso a Internet o sirva para comunicar información, ahí engloban las TIC. Es decir, no han sido exclusivos de decir el que por medio de un teléfono, el que por medio de una computadora, el que por medio de X aparato. No, cuando esto, por eso la ley es repetitiva en eso. Uso de las TIC significa cualquier elemento que se pueda clasificar como tecnología que permita el acceso o a la creación de información o que permita bien la comunicación de la información. Ahora, este dice apoderarse de bienes, valores tangibles o intangibles de carácter personal o patrimonial, sustrayéndolos a su propietario, tenedor o poseedor con el fin de obtener un provecho económico para sí o para otro, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Ojo con esto, porque podríamos pensar cuando dice con el fin de obtener un provecho, podríamos pensar que esto quizás está relacionado ya como una especie de chantaje. Pero no, no es el chantaje, es simplemente la venta de información. Es decir, hoy la información se ha vuelto tan valiosa, datos como una base de datos, por ejemplo, de clientes puede resultar algo valioso. Incluso algunas personas podrían llegar a vender una base de datos de clientes de X empresa. Imagínense si eso sea, yo tengo qué sé yo, la base de datos de una venta de repuestos, y entonces se la voy a pasar de los clientes de una venta, se la voy a pasar a la otra venta de repuestos o se lo vendo a la competencia. Ahí estoy obteniendo un provecho económico, ya sea para mí o para el que se lo estoy vendiendo. ¿En qué sentido? Bueno, si yo tengo acceso a los clientes de mi competencia, me va a ser mucho más fácil contactarlos y decirles, mire, ¿qué le ofrece el otro? Yo le ofrezco algo mejor. Bien, entonces, esto podríamos hablar que podrían ser valores tangibles o intangibles. Es interesante que hayan puesto los dos términos, ya que en informática los usamos mucho. Para referirnos, por ejemplo, a la parte del hardware, usamos la palabra tangible. Para referirnos a los programas, a las aplicaciones, usamos la parte intangible. Entonces, esto significa lo mismo. Significa que es alguien, digamos, por ejemplo, que extraiga un disco duro. Es alguien que se lleve una laptop, que se lleve incluso un pendrive, ¿verdad? Podría ser una memoria. ¿Y qué pasa? Una cosa es la parte tangible, o sea, se llevó la pieza, se llevó el elemento donde estaba la información, o bien se llevó la información en sí. Vean, es decir, hurtó información confidencial, hizo una copia. Y aquí podríamos entrar en esa situación. Vean. Por lo general, ese tipo de cosas pueden darse dentro de una empresa o una institución internamente. Es decir, hay alguien interno que tiene el acceso a la información. Bien podría aducir a alguien, no, es que yo estaba copiando esto porque quería hacer una copia de seguridad. Bien, y luego pues contactar a alguien y venderles información. Es decir, actualmente se dice que vivimos en la sociedad de la información. Nuestra historia ha venido teniendo diferentes formas de sostenimiento. No vamos a ir muy lejos, pero podemos hablar, por ejemplo, de la sociedad agrícola, ¿verdad? En donde el centro era la actividad agrícola. Es decir, campesinos, ganaderos eran los que
producían, ¿verdad? Los alimentos y pues era una sociedad que dependía al 100% de ello, de la actividad agrícola. Después viene la revolución industrial y entonces se comienza a hablar de la sociedad industrial, en donde ya el centro no es tanta la actividad en el campo, sino la actividad en la urbe, en las grandes ciudades, donde se crean las grandes empresas, las fábricas, ¿verdad? De algún tipo de maquinaria y otras cosas más, sociedad industrial. Pero hoy nosotros vivimos en la era de la sociedad de la información. Entonces, lo que importa hoy, lo que tiene valor es eso, es la información que puede estar guardada, respaldada en cualquier medio, digamos, asociado a las TICs. Ahí es donde, pues, claro, toma valor el hecho de tener datos. Los datos no importan, los datos interesan. Eh, si eso no fuese así, ¿verdad? No estuviese Facebook, por ejemplo, su dueño ha afrontado varios juicios y varios problemas relacionados a que han investigado, ¿verdad? Y han dado cuenta que Facebook ha vendido información sensible de sus usuarios, de su plataforma. Y quizás lo más escandaloso fue la venta de información de los estadounidenses a, al organismo de inteligencia ruso, que incluso se dice que de alguna manera como que entre Vladimir Putin y Donald Trump había como cierto acuerdo, ¿verdad? De que Trump llegara a su primer mandato y que hubo algo de influencia del Kremlin ruso para que eso sucediese así. Y que en medio de ello, pues está metido Facebook, ¿verdad? En medio de esa influencia. Entonces, cerramos el artículo 13. El hurto por medios informáticos significa extraer, sustraer información, claro, sin el permiso de su dueño, de su propietario, sin que él se dé cuenta, claro está, ¿verdad? Y vendérsela a un tercero o usarla, ¿verdad? Con algún propósito. De 2 a 5 años es la pena por el hurto de información. Bueno, vamos al artículo 14. Este dice técnicas de denegación de servicio. Esto lo habíamos visto en la presentación anterior. O sea, si fuésemos como tratando de hacer una comparativa entre lo que habíamos hablado anteriormente, que eran, digamos, la parte del cibercrimen. Vamos a ver, eh, aquí estaría, digamos, es esto, es el número 7. Los ataques de negación de servicio. Ahí estamos viendo. ¿Qué es una denegación de servicio? En sí es colapsar, ¿verdad? Colapsar los servidores de alguna empresa con el propósito, pues, de hacerlo quedar mal el servicio o posiblemente, es que tiene que ver más que todo con la opinión pública para afectar a sus usuarios. De ahí que, claro, sus usuarios digan, bueno, esto no sirve, eso no funciona, no es lo que yo esperaba. Y pues a eso es lo que conocemos como una denegación de servicio. Es un grupo de personas que comienzan, por lo general aquí se utilizan los famosos bots, que tienen el propósito de estar enviando solicitudes a los servidores, ¿verdad? Una y otra y otra y otra vez hasta que el servidor colapse. Y cuando colapsa, pues los usuarios reales ya no tienen acceso a su información, ya no tienen acceso al servicio. Por eso nos dice el artículo 14, el que de manera intencionada, utilizando técnicas de la denegación de servicio o prácticas equivalentes que afectaran a los usuarios que tienen pertenencia en el sistema o red afectada, imposibilite el servicio, será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Entonces, este delito, pues, es un delito que al- es rastreable, ¿verdad? Es rastreable, aunque por más que alguien quiera ocultarse, ¿verdad? Y tratar de enmascarar su dirección IP y cosas por el estilo, recordemos que siempre hay una ruta, ¿verdad? Que se puede trazar de dónde vino eso. Em,
quedan rastros, ¿verdad? Y por eso es que se vuelve importante. La denegación de servicio, aunque aquí no lo dice expresamente, tiene el propósito por lo general de desprestigiar a una empresa. Si es el gobierno, por ejemplo, en turno, claro, eso no le conviene a ningún gobierno. Decir que un servicio que tiene que estar 7/24, por ejemplo, para los usuarios, máxime si es un servicio que implica el pago de impuestos y que si en cierta fecha no se ha presentado o que ya los últimos días, ¿verdad? Para presentarse se van acercando y alguien viene y con el propósito de hacer un boicot comienza a inundar de denegaciones de servicio a lo que vendría siendo los servidores, por ejemplo, de alguna institución del Estado, obviamente va a generar un malestar de los usuarios en lo que vendría siendo la población en general. Por eso es que lo han decidido incluir. De hecho, es uno de los ciberdelitos más comunes. Hay muchas agrupaciones que lo cometen o lo han cometido, no quizás con el propósito de hacer quedar mal a X institución o a X gobierno, sino más bien con llamar la atención. Es decir, bueno, vamos a hacer eso porque ustedes no nos escuchan. Vamos a realizar, o esto lo hicimos para que nuestra voz sea escuchada y si no prestan atención a nuestras demandas o a lo que estamos solicitando, pues vamos a seguir con ese tipo de tags. Y por esa razón, ahora lo encontramos ya dentro de un artículo. Bueno, vamos a resumir entonces desde el artículo 10 del capítulo 2 tendríamos ya delitos definidos. Estafa informática, tenemos definido ya lo que es un fraude informático, espionaje informático, hurto por medios informáticos y las técnicas de denegación de servicio. Bueno, ahí estaríamos entonces con lo que sería la primera parte. Es decir, eso es el primer bloque de delitos que encontramos. Esos delitos, ¿verdad? Se clasifican como delitos informáticos, pero hay otros más. Eso los vamos a dejar para la clase de mañana. Estos otros delitos son relacionados al contenido, es decir, propiamente meterse con los datos de los usuarios de algún sistema. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Gracias por su asistencia y primero Dios, nos vemos mañana. Gracias. Igualmente, feliz tarde.